Una tarde la encontré en mi huerta cortando mis plantas medicinales, las que uso para los remedios caseros. ¿Qué haces? Pregunté alarmada. Miguel me pidió que las quite, respondió sin mirarme. Dice que estas hierbas son peligrosas, que te están haciendo daño. Son las mismas hierbas que curaron sus fiebres cuando niño, protesté. Las mismas que usó mi madre y su madre antes que ella. Ella sonrió con una frialdad que finalmente no intentaba disimular. Carmen, esos son cuentos del campo. La medicina real está en las pastillas que vamos a conseguirte. Esa noche, mientras veía mi huerta destruida, entendí que estaba frente a un plan calculado. No era solo que yo no le agradara, era que me quería fuera del camino, lejos de mi hijo, de mi tierra, de mi dignidad. Lloré abrazando a Canelo, que pareció sentir mi dolor. ¿Qué hice para merecer esto? Le pregunté entre lágrimas. El animal lamió mi mano como única respuesta. Y fue entonces, entre el dolor y la impotencia, que comprendí la verdad que se escondía tras esa sonrisa perfecta y esas palabras educadas. Ella nunca fue quien fingía ser. Los días comenzaron a arrastrarse con una lentitud dolorosa. Mi rutina de siempre, despertar con el gallo, alimentar a los animales, trabajar la tierra, ahora estaba teñida de una tristeza que pesaba como plomo. Lo peor no eran las mentiras de Valeria, sino el silencio creciente de Miguel. Las visitas de mi hijo se volvieron escasas. Cuando venía, parecía incómodo, mirando constantemente el reloj. Sus ojos, que antes brillaban al probar mi comida o escuchar mis historias, ahora evitaban los míos. Hablaba con frases cortas, como quien cumple una obligación. Un domingo preparé su plato favorito, locro con choclo fresco de mi huerta. Apenas lo probó. Valeria cocina sin tanta grasa, mamá, dijo empujando el plato. El médico dice que debemos cuidar nuestra alimentación. Como si mi comida, la misma que lo hizo crecer fuerte, ahora fuera veneno. Como si mis manos, que sanaron sus heridas y secaron sus lágrimas, ahora fueran algo de lo que protegerse. Una mañana decidí visitarlo sin avisar. Necesitaba hablar con Miguel a solas, hacer que viera lo que estaba pasando. Al acercarme a la casa, escuché la voz de Valeria a través de la ventana abierta. Tu madre sigue aferrándose a esas costumbres anticuadas, decía con desdén. Esas hierbas, esos remedios caseros, ¿no ves que podría lastimarse? O peor, lastimar a alguien más. ¿Qué quieres decir? Preguntó mi hijo con voz tensa. El otro día la vi preparando algo para los Rodríguez. ¿Y si envenena a alguien sin querer? La gente del pueblo ya comenta que actúa extraño. Me quedé helada. Los Rodríguez eran nuestros vecinos de toda la vida. La señora Marta sufría de artritis y yo le había preparado una pomada de árnica como siempre hacía. ¿Crees que deberíamos internarla? La voz de Miguel sonaba quebrada. Solo digo que estaría más segura en un lugar donde la cuiden profesionales, respondió Valeria con fingida preocupación. Podríamos vender su terreno y pagar un buen lugar. Mi terreno. La tierra que trabajé con mi marido durante décadas. El único lugar donde su padre descansaba, bajo el gran ceibo que plantamos juntos. Y ellos hablaban de venderla como quien se deshace de un mueble viejo. Me alejé sin hacer ruido, con el corazón destrozado. Esa noche no dormí, pensando en cómo mi nuera estaba envenenando lentamente el alma de mi hijo contra mí. Cómo estaba borrando nuestra historia, nuestros recuerdos, para reescribirlos a su conveniencia. Los días siguientes fueron de un silencio absoluto. No visité la casa grande, ni Miguel vino a verme. Sentía que cada paso que daba podía ser usado en mi contra, transformado en evidencia de mi supuesta confusión. Los vecinos empezaron a mirarme diferente. La señora Juana, mi amiga de toda la vida, vino una tarde con ojos preocupados. Carmen, me dijo tomando mis manos, es verdad que estás olvidando cosas. Valeria le dijo a mi hija que el otro día te encontró caminando en camisón por el campo, desorientada. Eso nunca pasó, ahora exclamé indignada. Esa mujer está inventando cosas para que me crean loca.
Juana me miró con duda en los ojos. Pero Miguel lo confirmó, Carmen. Dijo que están muy preocupados por ti, mi propio hijo. El niño que crié sola después de enviudar, por quien me partí el lomo trabajando esta tierra, ahora colaboraba en esta mentira cruel. ¿Por qué? ¿Acaso el amor puede cegar tanto? ¿O era más conveniente creer que su madre envejecía mal que aceptar que se había casado con una mujer calculadora? Mis gallinas, mi huerta y Canelo se convirtieron en mis únicos confidentes. Les hablaba como si pudieran entenderme, les contaba mi dolor, mi confusión, mi miedo, porque sí tenía miedo de que un día vinieran con papeles para llevarme, para quitarme mi tierra, mi dignidad, mi libertad. Comencé a guardar evidencias. Anotaba todo en un cuaderno, fechas, conversaciones, testigos. Escondí mis documentos importantes bajo una tabla suelta del piso. Plantaba semillas y les ponía nombres, como si sembrara esperanzas de un futuro donde la verdad saldría a la luz. Una tarde, mientras alimentaba a las gallinas, vi a Miguel observándome desde la distancia. No se acercó, solo me miró con una mezcla de tristeza y confusión. Quise correr hacia él, abrazarlo, sacudirlo para que despertara, pero algo me detuvo, el miedo de ver en sus ojos que ya había perdido a mi hijo. Y así, día tras día, el silencio fue construyendo un muro entre nosotros. Un muro hecho de mentiras, manipulaciones y dudas. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Y lo que tanto temía comenzó a hacerse realidad. El cambio en Valeria fue gradual pero implacable, como una serpiente que, segura de haber hipnotizado a su presa, ya no necesita esconder su veneno. Las máscaras comenzaron a caer una tras otra. Una mañana de domingo, la vi llegar a la iglesia del pueblo con un vestido tan elegante como inapropiado, tacones altos que resonaban en el piso de madera de la pequeña capilla donde todos nos conocíamos desde siempre. Entró tarde, interrumpiendo la homilía del padre Francisco, y se sentó en la primera fila desplazando a doña Marta, que con sus 80 años siempre ocupaba ese lugar. Miguel la seguía como una sombra, con una sonrisa forzada y ojos que no se atrevían a mirar a nadie directamente. Después de la misa, cuando todos compartíamos mate cocido en el patio de la iglesia como cada domingo, Valeria se acercó al grupo donde yo conversaba con mis amigas de toda la vida. Carmen, dijo con una voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, ¿no cree que debería comprarse ropa nueva? Esa falda debe tener más años que yo. Rió, esperando que las demás se unieran a su burla. Nadie lo hizo. Esa falda la había cosido yo misma con la tela que mi difunto esposo me regaló para nuestro último aniversario. La ropa no hace a la persona, Valeria, respondí con dignidad. Lo que importa es lo que hay dentro. Sus ojos brillaron con malicia. Claro, eso dicen los que no pueden permitirse nada mejor. Y mirando a mi hijo agregó, Miguel está de acuerdo conmigo, ¿verdad, amor? Le hemos dicho 1000 veces que le compramos ropa nueva, pero es tan terca, mi hijo, que antes defendía nuestras tradiciones con orgullo, ahora solo asintió evitando mi mirada. Los domingos siguientes, Valeria intensificó sus ataques. Ya no se molestaba en disimular su desprecio hacia mí, hacia nuestras costumbres, hacia nuestra gente. Criticaba la sencillez de la iglesia. En la ciudad las iglesias son verdaderas obras de arte. La comida que compartíamos, tan pesada y simple, incluso nuestra forma de hablar, tan campesina. Pero lo peor ocurrió durante la celebración de la cosecha, una tradición sagrada en nuestra comunidad. Cada familia lleva lo mejor de su producción para bendecirlo y compartirlo. Yo llevé, como cada año, mis mejores mazorcas de maíz, algunas gallinas y hierbas medicinales. Cuando el padre Francisco me llamó para bendecir mi ofrenda, Valeria se acercó sonriendo. «Padre», dijo con fingida inocencia, «¿no cree que deberíamos asegurarnos que esas hierbas son seguras? Carmen últimamente confunde las plantas. El otro día casi envenena a los Gutiérrez con un té extraño». Un murmullo recorrió la iglesia. El padre Francisco me miró confundido. «Eso es mentira», dije con voz firme pero temblorosa.
Conozco cada planta de mi huerta como conozco las líneas de mi mano. Claro, Carmen, respondió ella con condescendencia, como aquella vez que confundiste a Miguel con su padre. ¿Recuerdas, amor? Tu madre te llamó Roberto durante toda la cena. Mi hijo bajó la mirada avergonzado. No me defendió. No dijo que eso jamás había ocurrido. Solo se quedó allí, permitiendo que esta mujer manchara mi nombre, mi lucidez, mi dignidad frente a toda la comunidad que me conocía desde siempre. Sentí las miradas de lástima de mis vecinos, los susurros, las dudas. La semilla de la desconfianza estaba plantada. Ya no era Carmen, la viuda fuerte que había sacado adelante su tierra y a su hijo sola. Ahora era la pobre Carmen, la que estaba perdiendo la cabeza, la que necesitaba ser cuidada. Esa noche, cuando todos se habían ido, me enfrenté a mi hijo por primera vez. ¿Por qué permites que me trate así? ¿Que mienta sobre mí? Y le pregunté con lágrimas en los ojos. Mamá, Valeria solo está preocupada por ti, respondió con voz monótona, como si repitiera palabras ensayadas. Todos lo estamos, preocupados o interesados en mi tierra, en mi casa, y las palabras salieron como un río contenido durante demasiado tiempo. Vi el destello de culpa en sus ojos, fugaz pero innegable. No digas tonterías, mamá. Descansa. Hablaremos mañana. Pero no hablamos al día siguiente ni al otro. Miguel se alejó aún más, como si mi lucidez fuera más amenazante que mi supuesta confusión. Las manos que cultivaron la tierra durante décadas ahora tiemblan sosteniendo la fotografía de mi único hijo. Jamás pensé que la mujer que él trajo a nuestro hogar sería quien me arrancaría el alma sin siquiera tocarme. Recuerdo la primera vez que Miguel la presentó. Lucía tan frágil, tan educada con su vestido de ciudad y ese perfume que parecía querer ocultar nuestro aroma a campo. Mamá, ella es Valeria, dijo mi hijo con ojos enamorados. La abracé como si fuera mi propia hija, mientras ella respondía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Carmen, Miguel me ha hablado tanto de usted y de esta hermosa tierra, dijo mientras miraba alrededor de mi humilde casa con lo que entonces no reconocí como desprecio. Le ofrecí café recién hecho, de los granos que yo misma cosecho. Prefiero té verde, si tiene, respondió sin pestañear. Claro que no tenía, pero Miguel corrió al pueblo para comprarlo. Preparé mi mejor comida esa noche. La sopa de gallina que a mi hijo le encantaba desde niño. Valeria apenas la probó. Es muy condimentada para mi gusto, murmuró mientras Miguel le acariciaba la mano como consolándola. Por primera vez en mi mesa sentí que mi comida no era suficiente. Esa noche escuché a Miguel decirle que pronto se acostumbraría a las costumbres del campo, que su mamá era una mujer de tradiciones. Ella respondió tan bajo que tuve que acercarme a la puerta. Las tradiciones se pueden cambiar, mi amor. Algo en esa frase me heló la sangre. La boda fue sencilla, como lo son en nuestra comunidad. Valeria quería algo en la ciudad, pero aceptó nuestras costumbres con una sonrisa tensa que fotografié en mi memoria. Durante la celebración, la vi hablando con su madre, una mujer elegante que me miraba desde lejos como quien observa a un animal exótico. Miguel decidió que vivirían en la casa grande, la que construyó mi esposo antes de partir al cielo. Mamá, tú puedes quedarte en la casa pequeña del fondo, dijo como si me hiciera un favor. No protesté. Un hijo debe formar su hogar, pensé. La primera semana, Valeria redecoró toda la casa. Los muebles que tallé con mi marido durante años fueron reemplazados por otros traídos de la ciudad. Las cortinas que bordé para el nacimiento de Miguel, guardadas en cajas. Nuestras fotos familiares, sustituidas por cuadros abstractos que no decían nada sobre quiénes éramos. Cuando pregunté por mis cosas, ella respondió con voz dulce pero firme. Doña Carmen,
Ahora esta es nuestra casa y queremos nuestro propio estilo. Miguel asintió detrás de ella, como un niño obediente que ya no reconocía los sacrificios de su madre. Esa noche lloré en silencio, sintiendo que no solo habían cambiado los muebles, sino también el corazón de mi hijo. Pero aquello apenas comenzaba. Algo en los ojos calculadores de Valeria me decía que lo que estaba experimentando no era más que el primer trago de un cáliz muy amargo. Y tenía razón. Lo que sentí ese día fue solo el primer aviso de la tormenta que se avecinaba. Las mañanas que antes pasaba con Miguel tomando mate mientras planeábamos el día se convirtieron en recuerdos. Ahora él desayunaba tarde, cuando yo ya había alimentado a los animales y trabajado la huerta por horas. Es que Valeria necesita dormir más, se justificaba. En la ciudad tienen otros horarios, mamá. Mi rutina se transformó en una constante espera por migajas de atención de mi propio hijo. Pasaba por su casa con alguna excusa, huevos frescos, verduras recién cosechadas, pan casero, solo para verlo unos minutos. A veces Valeria me recibía, otras veces encontraba la puerta cerrada, aunque podía ver las cortinas moverse. Una tarde llegué con una gallina para el almuerzo del domingo, como siempre habíamos hecho. Valeria abrió la puerta y miró al animal con horror. Por Dios, Carmen, ¿qué es eso? No vamos a matar un animal aquí. Nosotros compramos la carne en el supermercado, como la gente civilizada. Civilizada. Esa palabra se clavó en mi pecho como una espina. 50 años cultivando la tierra, criando animales, alimentando a mi familia con lo que producían mis manos, y ahora resultaba que no éramos civilizados. Perdón, hija, dije tragándome el orgullo. No sabía que ahora compraban todo en el pueblo. Ella sonrió, satisfecha con mi sumisión. Miguel está ocupado ahora, tiene una videollamada de trabajo. La ciudad nos ha dado muchas oportunidades. Me di la vuelta, con la gallina bajo el brazo y lágrimas contenidas. Esa noche, mientras cenaba sola, recordé cuando Miguel enfermó de neumonía siendo pequeño. 3 días sin dormir, poniéndole paños fríos, hirviendo eucalipto para que respirara mejor, rezando para que amaneciera con vida. Su padre tuvo que vender nuestro único caballo para comprar los medicamentos. ¿Dónde estaba entonces la ciudad y sus oportunidades? El peor dolor llegó cuando cumplí 60 años. Siempre celebrábamos con un asado familiar donde venían mis hermanos, sobrinos y amigos del pueblo. Esperé y esperé la invitación de Miguel, pero nunca llegó. Cuando pregunté 2 días antes, Valeria respondió con naturalidad. Ay, Carmen, decidimos no hacer nada este año, con todo lo ocupados que estamos. Esa noche descubrí por una vecina que sí habría celebración. ¿Ya tienes tu vestido para la fiesta del sábado? Me preguntó inocentemente doña Juana. Dicen que vendrá gente importante de la ciudad, amigos de tu nuera. El día de mi cumpleaños, mientras todos festejaban en mi casa, yo permanecí sola en la casita del fondo, escuchando la música y las risas como quien escucha su propio corazón romperse. Vi llegar autos lujosos, mujeres con tacones hundiéndose en la tierra que yo había trabajado toda mi vida. Miguel no vino a buscarme ni una sola vez. Esa noche comprendí que para mi nuera yo era una vergüenza, un recordatorio de un origen humilde que ella quería borrar. Y lo peor, mi hijo lo permitía. La soledad se volvió mi compañera constante. Mis manos ásperas por el trabajo duro ya no tenían a quien cuidar. Mi comida casera se enfriaba sin que nadie la probara. Mis historias del campo morían en mi garganta sin que nadie las escuchara. Solo me quedaban mis gallinas y mi perro viejo, Canelo, que me miraba con ojos que parecían entender mi dolor.
Una tarde, intentando conectar con mi hijo, le llevé semillas de tomate para que plantáramos juntos como cuando era niño. Ahora compramos tomates hidropónicos, mamá, dijo con cierto desdén que nunca antes había escuchado en su voz. Son más limpios, como si la tierra que nos dio de comer fuera algo sucio, como si mis manos trabajadoras fueran algo de lo que avergonzarse. Pero yo no sabía que mi bondad y mi paciencia serían interpretadas como debilidad, que cada paso atrás que daba por amor a mi hijo, ella lo tomaba como una victoria en una guerra que yo ni siquiera sabía que estábamos librando. No, yo no sabía que mi bondad sería usada como arma contra mí. La primera vez que sentí el filo de su verdadera naturaleza fue durante la enfermedad de Canelo, mi perro. Una mañana lo encontré inmóvil, respirando con dificultad. Desesperada, corrí a la casa grande para pedirle a Miguel que me ayudara a llevarlo al veterinario del pueblo. Valeria abrió la puerta. Miguel no está, dijo secamente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, Canelo está muy mal. Necesito llevarlo al veterinario urgente. ¿Todo este escándalo por un perro? Respondió con desdén. Carmen, ese animal es viejo. Déjelo morir en paz. Tiene cura, solo necesita medicinas, supliqué. Su mirada se endureció. No tenemos tiempo para estas cosas. Miguel tiene una presentación importante mañana. Regresé a mi casa, cargué a Canelo como pude en una carretilla y caminé 5 kilómetros hasta el pueblo. El veterinario lo salvó. Una infección, dijo. Con el medicamento estará bien en unos días. Esa noche, agotada pero aliviada, recibí la visita de Miguel. No venía a preguntar por Canelo. Mamá, Valeria me contó que viniste muy alterada esta mañana, dijo con tono acusatorio. Dice que la amenazaste por no querer llevar al perro. Mi mundo se detuvo. ¿Qué, hijo? Yo solo pedí ayuda. Nunca... Ella estaba llorando, mamá. Dice que le gritaste que era una desalmada y una mala persona. Su voz sonaba como la de un extraño. Miguel, por Dios, sabes que yo nunca... Mira, mamá, me interrumpió. Sé que te cuesta aceptar que ya tengo mi propia familia. Valeria es mi esposa y merece respeto. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por la mentira, sino porque mi hijo, que me conocía desde que respiró por primera vez, había preferido creer en la palabra de ella. Las mentiras continuaron, pequeñas al principio, luego más graves. Una tarde, Valeria vino a mi casa sonriente. Carmen, Miguel y yo queremos invitarte a cenar el domingo. Hará 1 año de nuestra boda. Mi corazón se alegró. Preparé un regalo especial, un mantel que bordé durante semanas con las iniciales de ambos. El domingo me arreglé con mi mejor vestido y caminé feliz hasta su casa. La encontré vacía. Esperé 1 hora, 2, 3. Nadie llegó. Cuando finalmente aparecieron, tarde en la noche, los vi bajarse del auto riendo, con ropa elegante. ¿Hijo? Quedamos para cenar, dije confundida. Valeria me miró sorprendida. ¿Cenar? No, Carmen, debió entender mal. Nosotros celebramos nuestro aniversario en la ciudad, con amigos. Pero tú me invitaste. Mi voz se quebró. Ay, Carmen, rió ella. Creo que ya está confundiendo las cosas. Miguel, creo que tu mamá necesita que la veamos un médico. Mi hijo me miró con preocupación, pero no por la mentira de su esposa, sino preocupado por mi supuesta confusión. ¿Estás tomando tus medicinas, mamá? Yo nunca había necesitado medicinas. Las semanas siguientes fueron un tormento. Valeria encontraba cosas perdidas en mi casa que ella misma había escondido. Comentaba a los vecinos que yo estaba perdiendo la memoria. Le decía a Miguel que yo decía cosas que nunca dije. Valeria, mientras tanto, comenzó a tomar decisiones sobre mi propiedad.
Un día llegó con un hombre de la ciudad. Recorrieron el terreno tomando notas. Cuando pregunté quién era, respondió sin mirarme: un tasador. Solo queremos saber cuánto vale esto por si algún día decides vender. Nunca venderé mi tierra, respondí con firmeza. Aquí está enterrado tu suegro, aquí nació y creció tu marido. Ella me miró con una sonrisa helada. Todos cambian de opinión eventualmente, Carmen, especialmente cuando ya no pueden cuidarse solos. La amenaza era clara como el agua del arroyo que cruza mi propiedad. Querían mi tierra, querían que yo desapareciera, y estaban dispuestos a destruir mi reputación, mis relaciones, incluso mi relación con mi único hijo para conseguirlo. Pero lo que Valeria hizo después, eso destrozó mi corazón en 1000 pedazos. Capítulo 6. La humillación pública él. Cumpleaños número 30. De Miguel siempre fue un día que marqué en mi calendario con meses de anticipación. Desde que era pequeño, celebrábamos con una gran comida donde invitábamos a toda la familia y amigos cercanos. Era nuestra tradición, nuestro momento. Este año no recibí invitación. Cuando pregunté tímidamente a Miguel si haríamos algo, me respondió evasivo: Valeria está organizando algo pequeño. Me dolió, pero entendí que las cosas habían cambiado. Aún así, pasé semanas tejiendo un suéter para él, con la lana de nuestras propias ovejas, como siempre había hecho. El día del cumpleaños, me arreglé con mi mejor vestido y caminé hasta la casa grande con mi regalo envuelto en papel simple, pero decorado con flores secas de mi jardín. Al acercarme, noté varios autos estacionados. Música fuerte escapaba por las ventanas abiertas. Risas, conversaciones, tintineo de copas. Toqué la puerta con el corazón acelerado. Nadie respondió. Volví a intentarlo con más fuerza. Finalmente Valeria abrió. Su expresión pasó de la sorpresa a la molestia en un instante. Carmen, dijo en voz baja pero firme, no esperábamos verte hoy. Detrás de ella pude ver la sala decorada elegantemente. Una mesa con bocadillos que nunca había visto. Personas vestidas como para una revista, copa en mano, mirándome con curiosidad. Vine a saludar a Miguel, respondí con la voz temblorosa. Es su cumpleaños. Estamos en medio de una celebración privada, respondió cortante. Son amigos y colegas de la ciudad. No creo que te sientas cómoda. Sentí que me faltaba el aire. Solo quiero darle su regalo y saludarlo. Es mi hijo. Sus ojos se endurecieron. Carmen, por favor, no hagas una escena. Miguel está ocupado con los invitados importantes. En ese momento, mi hijo apareció detrás de ella. Mamá, ¿qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, Valeria intervino. Tu madre vino sin avisar, cariño. Le estaba explicando que estás ocupado con tus invitados. Miguel pareció incómodo, dividido. Mamá, quizás podrías venir mañana, pero es tu cumpleaños, dije con un nudo en la garganta. Siempre lo celebramos juntos. Las cosas cambian, Carmen, interrumpió Valeria. Miguel tiene una vida social importante ahora. Estos son contactos de trabajo, gente influyente. Un hombre de traje se acercó, copa en mano. ¿Todo bien, Miguel? Sí, Roberto, respondió mi hijo con una sonrisa forzada. Es mi madre. El hombre me miró de arriba abajo, evaluándome. Mi vestido simple, mis manos ásperas por el trabajo, mi peinado sencillo. Encantado, señora, dijo con cortesía superficial. Miguel nos ha hablado de usted. La guardiana de las tradiciones, ¿verdad? Sentí la burla velada en su tono. Valeria sonrió complacida. Miguel es un hombre brillante, continuó el hombre. Con su talento debería haber dejado el campo hace años. Afortunadamente, ahora tiene a Valeria para guiarlo. Mi hijo nunca se avergonzó de sus raíces, respondí con dignidad. Esta tierra lo vio nacer y crecer. Mamá, por favor. La voz de Miguel sonaba tensa. No es el momento. Valeria aprovechó. Carmen, como puedes ver, estamos ocupados. ¿Por qué no dejamos el regalo y te acompañamos a tu casa? No hace falta, dije con el poco orgullo que me quedaba. Conozco el camino. Dejé el paquete en sus manos y me di la vuelta. Pero Valeria no había terminado su humillación. Espera, dijo en voz alta. Ya que estás aquí,
¿Por qué no les cuentas a todos esas historias sobre duendes y espíritus del campo que tanto le contabas a Miguel? Roberto es psicólogo. Seguro le parecerán fascinantes. Las risas disimuladas de los invitados me golpearon como piedras. Vi a mi hijo paralizado sin defenderme, sin reconocer que esas historias eran nuestro legado, nuestra forma de mantener vivas las tradiciones de nuestros ancestros. Perdón por la interrupción, dije con voz quebrada. Feliz cumpleaños, hijo. Caminé de regreso bajo la lluvia que había comenzado a caer como si el cielo llorara conmigo. Cuando llegué a mi pequeña casa, empapada y con el alma hecha a pedazos, me senté en la mecedora donde había amamantado a Miguel, donde le había contado esas historias que ahora eran motivo de burla. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Canelo se acurrucó a mis pies, lamiendo mis manos ocasionalmente, como intentando consolarme. Esa noche, después de la fiesta, escuché un golpe en mi puerta. Era Miguel, solo y con aspecto cansado. Mamá, lo siento por lo de hoy. ¿Lo sientes? ¿Qué parte? ¿Que tu esposa me humillara o que tú lo permitieras? Es complicado, suspiró. Valeria está tratando de ayudarme a hacer contactos importantes. Mi trabajo, nuestro futuro. ¿Y yo no soy parte de ese futuro? Pregunté con el corazón en la mano. Claro que sí, respondió sin convicción. Pero tienes que entender que las cosas cambian. No podemos seguir viviendo como hace 50 años. No te pido que vivas como antes, dije con tristeza. Solo que no te avergüences de quién eres, de dónde vienes. ¿De mí? Me miró con ojos vacilantes, como buscando palabras que no encontraba. Finalmente, dejó sobre la mesa el regalo que le había dado. Estaba sin abrir. Tengo varios suéteres, mamá, y hace calor para usarlos ahora. No había abierto el regalo. Ni siquiera sabía que dentro del paquete, además del suéter, había puesto el reloj de su padre, la única herencia valiosa que nos había dejado, que yo había guardado todos estos años para este momento. Cuando se fue, me quedé mirando el paquete devuelto, símbolo de todo lo que había perdido. Esa noche, frente al espejo, vi a una mujer derrotada, humillada, desplazada de la vida de su propio hijo. Y me hice una promesa solemne. Nunca más sería pisoteada así. Nunca más agacharía la cabeza ante la crueldad disfrazada de sofisticación. Esa noche prometí a mí misma que nunca volvería a ser la misma. Capítulo 7. La caída. Los días siguientes a la humillación pública fueron un descenso a un abismo que nunca creí posible, como si el acto de mantenerme en pie con dignidad hubiera agotado mis últimas fuerzas. Caí en una tristeza profunda que nunca antes había experimentado, ni siquiera cuando perdí a mi esposo. Dejé de cuidar mi huerta. Las gallinas recibían comida, pero ya no les hablaba como antes. Mi rutina de levantarme con el alba se rompió. A veces pasaba horas sentada en la mecedora, mirando hacia la casa grande, preguntándome en qué momento perdí a mi hijo. Otras veces revisaba viejas fotografías, buscando en ellas alguna pista, a algún momento donde todo comenzó a torcerse. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. Una mañana, 2 hombres en traje llegaron en un auto negro. Se presentaron como abogados. «Traían documentos, señora Carmen Olivares», dijo el más alto con tono formal. «Venimos por el asunto de la evaluación de competencia». «¿Evaluación de qué?», pregunté confundida. Su nuera, la señora Valeria Montero, y su hijo han iniciado un proceso legal para evaluar su capacidad para manejar sus propios asuntos, explicó, extendiéndome papeles que mis manos temblorosas apenas podían sostener. Hay preocupación sobre su estado mental y su capacidad para administrar su propiedad. El mundo se detuvo. Las palabras flotaban frente a mí como cuchillos afilados. Deterioro cognitivo, comportamiento errático, riesgo para sí misma, incapacidad para tomar decisiones financieras. Mentiras, todas mentiras. Esto es absurdo, dije con la voz quebrada. Estoy perfectamente lúcida. Es el procedimiento estándar, señora.
respondió sin emoción. Se asignará un evaluador independiente. Mientras tanto, se ha designado a su hijo como administrador temporal de sus bienes. Cuando se marcharon, me derrumbé sobre la mesa de la cocina. El único lugar que me quedaba, mi pequeña casa, mi tierra, ahora también me lo querían arrebatar, legalmente, con papeles y firmas, con mentiras disfrazadas de preocupación. Esa tarde, Miguel vino solo. No se atrevió a mirarme a los ojos. «Es por tu bien, mamá», dijo como quien recita un guión aprendido. «Nos preocupa que puedas lastimarte o que alguien se aproveche de ti». «¿Alguien como quién?», pregunté con amargura. «¿Como tu esposa? ¿Como tú?» «No hables así», respondió con irritación. «Estás demostrando exactamente por qué estamos preocupados. Estás paranoica, desconfiada». ¿Paranoica? Me humillaron públicamente, me excluyen de todo. Y ahora quieren quitarme lo único que me queda. «Nadie te está quitando nada», insistió. «Solo queremos protegerte». ¿Protegerme? ¿O proteger la tierra que quieren vender? Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Finalmente habló. «Hay un proyecto de desarrollo en la zona. Podrían construir un complejo turístico aquí. Es una oportunidad única». Ahí estaba la verdad. No era mi bienestar lo que les importaba. Era el valor de mi tierra. «Tu padre trabajó esta tierra hasta que sus manos sangraron», dije con voz temblorosa. «Aquí está enterrado bajo el ceibo que plantamos cuando nos casamos. Las cosas cambian, mamá. No podemos vivir atados al pasado». ¿Al pasado? Las lágrimas corrían por mis mejillas. «¿Tu padre es solo el pasado para ti? ¿Yo soy solo el pasado?». Se fue sin responder, dejándome con un dolor que parecía imposible de soportar. Los días siguientes fueron un infierno. Vecinos que antes me saludaban ahora evitaban mi mirada. Algunos, movidos por la lástima o la curiosidad, pasaban a ver cómo estaba, como quien visita a un enfermo terminal. La noticia del proceso legal se había esparcido por el pueblo como fuego en pasto seco. Doña Juana, mi amiga de toda la vida, fue la única que se atrevió a hablar claramente. «Carmen», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «todos sabemos que estás bien, que esto es obra de tu nuera, pero tienen abogados, tienen dinero, tienen contactos en la ciudad. ¿Qué podemos hacer nosotros, gente simple del campo?». Tenía razón. ¿Qué podía hacer yo, una viuda campesina, contra el sistema, contra los papeles, contra las mentiras bien fabricadas? Me sentía como un árbol cuyas raíces estaban siendo arrancadas lentamente, dolorosamente. Una noche, sentada en mi porche mirando las estrellas que habían sido testigo de toda mi vida, tomé una decisión desesperada. Si iban a quitarme todo, al menos lo harían enfrentando la verdad. Escribí cartas a cada vecino, a cada amigo, a cada persona que alguna vez nos conoció a Miguel y a mí. Conté nuestra historia, denuncié las mentiras, supliqué ayuda o al menos comprensión. La respuesta fue el silencio, un silencio que dolía más que cualquier palabra cruel. El día señalado para la evaluación mental llegó. Un médico de la ciudad, amigo de Valeria, según supe después, me hizo preguntas que parecían diseñadas para confundirme. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? ¿Puede restar 7 de 100 y seguir restando? Preguntas que nada tenían que ver con mi capacidad para administrar mi tierra, para vivir mi vida. Cuando terminó, supe por su mirada que el veredicto ya estaba decidido antes de empezar. Era solo un trámite, una formalidad para despojarme legalmente de todo. Esa noche, abracé a Canelo mientras lloraba. «¿Qué vamos a hacer, viejo amigo?», le pregunté. El perro lamió mis lágrimas, con esa lealtad que solo los animales parecen capaces de mantener intacta. Me dormí pensando que había tocado fondo, que no podía caer más bajo, que había perdido todo: mi hijo, mi dignidad, mi tierra, mi lugar en el mundo. Pero como dicen en el campo, a veces la noche más oscura es justo antes del amanecer, y en mi caso, ese amanecer vendría de donde menos lo esperaba, porque Dios tiene sus propios planes para revelar la verdad.
El destino tiene formas misteriosas de trabajar, como solía decir mi abuela. A veces, cuando crees que todo está perdido, la vida te arroja una cuerda de salvación desde el lugar más inesperado. Para mí, esa cuerda llegó en forma de una joven llamada Lucía, la nueva maestra de la escuela rural. Había llegado al pueblo hace apenas un mes y se hospedaba en la pensión de doña Teresa. Yo apenas la conocía de vista, de las veces que nos cruzábamos en la plaza o en la iglesia. Una tarde, mientras yo alimentaba a mis gallinas con el corazón pesado, pensando que pronto ni eso podría hacer, Lucía apareció en mi portal. Llevaba un sobre en la mano y una expresión decidida en el rostro. Doña Carmen, dijo con respeto pero firmeza, necesito hablar con usted. Es importante. La invité a pasar, ofreciéndole mate como manda la costumbre, aunque ya poco me importaban las formalidades. Ella rechazó cortésmente el ofrecimiento, demasiado ansiosa para las ceremonias. Doña Carmen, sé que no nos conocemos bien, pero no puedo quedarme callada viendo lo que está pasando. Comenzó retorciendo el sobre entre sus dedos. Yo conocí a su nuera antes. En la ciudad, mi corazón dio un vuelco. ¿A Valeria? Lucía asintió, con una mezcla de vergüenza y determinación en los ojos. Trabajábamos en la misma empresa inmobiliaria. Ella era la asistente del director de expansión. ¿Inmobiliaria? Repetí confundida. Mi hijo dijo que se conocieron en la universidad, que ella estudiaba administración. Esa es solo una de sus mentiras, respondió Lucía con amargura. Valeria nunca pisó la universidad. Era conocida en la empresa por sus métodos para conseguir lo que quería, especialmente con los hombres de familias adineradas o con propiedades valiosas. Mi mente intentaba procesar esta información. Pero Miguel no es rico. Somos gente humilde del campo. Doña Carmen, Lucía me miró directamente a los ojos. Su tierra es muy valiosa, más de lo que usted imagina. La empresa para la que trabajábamos lleva años intentando adquirir propiedades en esta zona para un gran proyecto turístico. Terrenos como el suyo, con acceso al río y vista a las montañas, son oro puro para ellos. Sentí que me faltaba el aire. ¿Estás diciendo que Valeria fue enviada específicamente a buscar propietarios que pudieran ser convencidos de vender? Completó Lucía, extendiendo el sobre hacia mí. Pero lo que está haciendo con usted va mucho más allá de lo que yo puedo tolerar. Por eso dejé la empresa, por eso vine aquí como maestra, y por eso estoy aquí ahora. Con manos temblorosas abrí el sobre. Contenía fotografías y documentos. Valeria en oficinas elegantes, sentada junto a hombres de traje. Un memorándum interno donde se mencionaba la Operación Campo Verde y una lista de propietarios a persuadir. Mi nombre estaba en esa lista, junto a otros vecinos del pueblo. También había una fotografía que me heló la sangre. Valeria besando a un hombre que no era mi hijo, fechada apenas un mes antes de conocer a Miguel. Este es Roberto Méndez, el director del proyecto, explicó Lucía. Ellos tenían una relación. La estrategia era que ella sedujera a su hijo, ganara su confianza y luego lo convenciera de vender la tierra o, si eso fallaba, encontrar la manera de quitársela a usted. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Las visitas casuales de Valeria al pueblo antes de conocer a Miguel. Su interés repentino por un hombre sencillo del campo, tan diferente a ella. Su prisa por la boda. Su desprecio apenas disimulado por nuestra forma de vida. Todo había sido planeado. Pero, ¿por qué me muestras esto? Pregunté con voz quebrada. ¿Qué ganas tú? Lucía bajó la mirada. Justicia. Y tal vez redención. Yo participé en operaciones similares antes, aunque nunca llegaron tan lejos como esta. Cuando vi lo que Valeria estaba haciendo, cómo la estaba destruyendo públicamente, cómo manipulaba a su hijo, no pude seguir callada. ¿Mi hijo sabe algo de esto? No creo. Valeria es muy convincente con los hombres. Los envuelve completamente. Les hace creer que fue el destino lo que los unió, que ella los ama más que a nada. Y cuando ya están atrapados, comienza a manipularlos para sus verdaderos objetivos.
Miré de nuevo los documentos, las pruebas de la traición más elaborada que jamás hubiera imaginado. Mi primer impulso fue correr a la casa grande, mostrarle todo a Miguel, sacudirlo hasta que viera la verdad. Pero algo me detuvo. La duda. El miedo de que incluso frente a estas evidencias, él siguiera ciegamente enamorado, negando lo innegable. Hay más, dijo Lucía, sacando una pequeña grabadora de su bolso. Esto lo registré hace una semana, cuando Valeria se reunió con Roberto en la cafetería del pueblo. Pensaron que nadie los reconocería. Presionó el botón y la voz de Valeria, esa voz que había destilado veneno disfrazado de miel durante tanto tiempo, surgió clara y fría. El proceso legal ya está en marcha. La vieja será declarada incompetente y el hijo tendrá control total de la tierra. Él confía ciegamente en mí. Hará lo que le diga. En 2 meses, 3 como máximo, tendrán los papeles de venta firmados. ¿Y después? Preguntaba una voz masculina. La risa de Valeria era como cristales rotos. Después habrá un desafortunado divorcio. Pobre Miguel, tan devoto y tan ingenuo. Pero me aseguraré de quedarme con mi parte. El precio que acordamos más la comisión. ¿Y si el hijo descubre algo? Impossible. Lo tengo comiendo de mi mano. Además, ya me he encargado de alejar a todos los que podrían abrirle los ojos, especialmente a la madre. Para cuando se dé cuenta, si es que lo hace, todo habrá terminado. Detuve la grabación, incapaz de seguir escuchando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Rabia, dolor, vindicación, todo mezclado en un torbellino de emociones. Puede usar esto, dijo Lucía, dejando la grabadora y los documentos sobre mi mesa. Yo testificaré si es necesario. No es mucho, pero quizás sea suficiente para detener el proceso legal contra usted. Cuando se fue, me quedé mirando las evidencias durante horas, pensando en mi próximo paso. Parte de mí quería justicia inmediata, exponer a Valeria frente a todos. Pero otra parte, la parte que había sobrevivido tantas tormentas en esta vida, sabía que debía ser cautelosa. Un movimiento en falso, y podría perderlo todo, incluida la oportunidad de abrir los ojos de mi hijo. Esa noche, guardé los documentos en el mismo escondite donde tenía mis escrituras, bajo la tabla suelta del piso. Dormí con una mezcla de esperanza y miedo. La batalla aún no estaba ganada, pero por primera vez en mucho tiempo tenía un arma para defenderme. Al día siguiente, cuando vi a Valeria en el pueblo, nuestras miradas se cruzaron. La saludé con una sonrisa que pareció desconcertarla. Ya no era la mirada derrotada de una anciana vencida. Era la mirada de una madre que comenzaba a recuperar su fuerza. Fue entonces cuando percibí, por un instante, un destello de preocupación en sus ojos perfectamente maquillados. Fue fugaz, pero inequívoco. Y en ese momento supe, la máscara estaba comenzando a caer. La revelación de Lucía fue como una pequeña grieta en el dique que contenía la verdad. Y como toda grieta, estaba destinada a crecer hasta que la presión fuera demasiada y todo se derrumbara. Esa grieta se expandió una tarde de domingo, cuando menos lo esperaba. Había ido al cementerio a llevar flores a la tumba de Roberto, mi esposo. Era nuestro aniversario de bodas, una fecha que siempre honraba, incluso 15 años después de su partida. Mientras limpiaba su lápida y arreglaba las flores silvestres que había recogido en el camino, una sombra se proyectó sobre mí. «Doña Carmen», dijo una voz grave y familiar. Levanté la vista. Era Ernesto Gutiérrez, el viejo abogado del pueblo, quien había manejado los asuntos legales de mi familia desde que tenía memoria. Estaba jubilado, pero todos lo respetaban por su sabiduría y honestidad. Había sido amigo de Roberto, compartían mate y conversación cada domingo después de misa. «Don Ernesto», lo saludé con respeto. «Hacía tiempo que no lo veía. He estado enfermo», respondió con una sonrisa cansada. «Estas viejas piernas ya no me llevan tan lejos como antes. Pero hoy tenía que venir». Se sentó en el pequeño banco de piedra junto a la tumba con cierta dificultad. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas,
Miraban la lápida con nostalgia. Roberto era un buen hombre, dijo después de un largo silencio. Honesto hasta la médula, trabajador como pocos. Te amaba con locura, ¿sabes? Siempre decía que eras la estrella que guiaba su camino. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Yo también lo amaba. Cada día lo extraño. Ernesto asintió pensativo. Carmen, he escuchado lo que está pasando. Lo del proceso legal, lo de tu nuera, lo de Miguel. Todo el pueblo habla de ello. Bajé la mirada, avergonzada. Están tratando de quitarme todo, don Ernesto. Dicen que estoy perdiendo la cabeza, que no puedo manejar mis asuntos. ¡Tonterías!, bufó con indignación. Te conozco desde que eras una jovencita. Eres más lúcida que muchos jóvenes de ahora, que solo viven pegados a sus teléfonos. Su indignación me reconfortó más de lo que podía expresar. Después de semanas siendo tratada como una demente, como una carga, como un obstáculo a remover, la validación de alguien respetado era como agua en el desierto. He estado pensando mucho, continuó mirando hacia el horizonte, y hay algo que debes saber, algo que quizás pueda ayudarte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa, don Ernesto? ¿Recuerdas cuando Roberto enfermó? ¿Cuando pensábamos que no sobreviviría al invierno? Asentí. Había sido el peor período de nuestras vidas. Roberto, tan fuerte siempre, postrado durante meses con una neumonía que se negaba a ceder. Él me llamó una noche, cuando tú estabas en el pueblo buscando medicinas. Me hizo prometerle algo. Me hizo redactar un documento. ¿Un documento?, pregunté confundida. Un testamento, Carmen. Pero no cualquier testamento. Uno con condiciones especiales. Ernesto sacó de su gastado maletín una carpeta amarillenta. Roberto sabía que moriría eventualmente, aunque sobrevivió esa vez. Y temía por ti, por la tierra que tanto amaban. Me hizo jurar que solo revelaría esto si alguna vez estuvieras en peligro de perder la propiedad. Con manos temblorosas abrí la carpeta. Era efectivamente el testamento de Roberto, pero con una cláusula que nunca había visto. Lego todas mis propiedades a mi amada esposa, Carmen Olivares, para que disponga de ellas según su voluntad. A mi hijo, Miguel Suárez, le corresponderá heredar estas tierras solo cuando su madre así lo decida o tras su fallecimiento, con la condición inalienable de que jamás podrá vender, ceder o transferir la propiedad principal a terceros. Esta tierra ha pertenecido a nuestra familia por 5 generaciones y es mi deseo que permanezca así por al menos 5 más. En caso de intento de venta o transferencia, la propiedad pasará automáticamente a la Cooperativa Agrícola San Isidro para beneficio de toda la comunidad. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Roberto, mi Roberto, había previsto algo así. Había establecido una protección legal que ni siquiera yo conocía. Este documento está legalmente registrado, confirmó Ernesto. Lo guardé todos estos años respetando los deseos de mi amigo, pero ahora, viendo lo que intentan hacer, siento que es el momento de usarlo. Pero el proceso por incapacidad mental, comencé con la voz quebrada, no tiene validez frente a esto, me aseguró Ernesto con firmeza. Incluso si te declaran incapaz, la cláusula sobre la venta sigue vigente. Miguel puede administrar la propiedad, pero no venderla. Y si lo intenta, perderá todo derecho sobre ella. Era como si un peso enorme se levantara de mis hombros. La tierra que tanto amábamos, por la que tanto habíamos trabajado, estaba protegida por la previsión de Roberto. ¿Miguel lo sabe?, pregunté. No, respondió Ernesto. Roberto no quiso decírselo. No quería que sintiera que no confiaba en él, pero me dejó instrucciones claras sobre cuándo revelarlo. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, sosteniendo el documento como un tesoro. Primero, guárdalo en un lugar seguro. Segundo, conseguiré un abogado de la ciudad, uno bueno, para que presente este documento en la audiencia de tu caso. Y tercero, su mirada se volvió seria. Debes prepararte para la reacción de tu nuera cuando descubra que su plan no funcionará.
Esa noche, mientras guardaba el testamento junto a las pruebas que me había dado Lucía, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por confirmar que el interés de Valeria siempre había sido nuestra tierra. Dolor al pensar en la reacción de Miguel cuando descubriera la verdad. Pero también un inmenso alivio y gratitud hacia Roberto, que incluso desde la tumba seguía protegiéndonos. Los días siguientes, trabajé silenciosamente con don Ernesto y el abogado que había contratado. Reunimos más evidencias, preparamos nuestra defensa. Lucía accedió a testificar, aunque temía las represalias de la inmobiliaria. Don Ernesto, a pesar de su edad y su salud, se mantuvo firme en su compromiso de ayudarme. Y entonces sucedió lo inesperado. Una mañana, Miguel apareció solo en mi puerta. Se veía cansado, confundido. «Mamá», dijo con voz vacilante, «necesito hablar contigo. Es sobre Valeria. Creo que he cometido un terrible error». Le ofrecí pasar, conteniendo la mezcla de esperanza y cautela que sentía. Mientras lo veía sentarse en la mesa de la cocina, donde tantas veces había comido el pan que yo amasaba, supe que el momento de la verdad había llegado. Y entonces todo comenzó a tener sentido. Miguel se sentó a mi mesa como un extraño, con los ojos cargados de una tristeza que no le había visto desde la muerte de su padre. Aceptó el mate que le ofrecí, pero sus manos temblaban al sostener el recipiente. «¿Qué ocurre, hijo?», pregunté, conteniendo el impulso de abrazarlo como cuando era pequeño. «Encontré algo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Algo sobre Valeria. Documentos, fotos, conversaciones en su teléfono». Mi corazón se aceleró. «¿Qué encontraste?» «Todo», respondió, levantando por fin la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera pasado la noche llorando. «Todo el plan, la inmobiliaria. ¿Cómo me eligieron? ¿Cómo te han estado tratando a propósito para que parezcas confundida? Las mentiras sobre tu salud mental». Contuve la respiración. Parte de mí quería decir «te lo dije», mostrarle las pruebas que yo también tenía, pero el dolor en su rostro me contuvo. Este era mi hijo, y estaba sufriendo una traición que destrozaría a cualquiera. «Hace 2 días», continuó Miguel, «Valeria dejó su laptop abierta. Nunca me deja acercarme a sus cosas, pero tuvo que salir urgente por una llamada. Vi un correo electrónico abierto de alguien llamado Roberto Méndez. Hablaba sobre la vieja y el plan y una transferencia inminente». Tragó saliva con dificultad. Esperé a que se durmiera esa noche y revisé todos sus archivos. Encontré todo, mamá. Fotos de ella con ese hombre, correos donde planeaban cómo acercarse a mí, un informe sobre nuestra familia, nuestra tierra, el valor potencial para su proyecto turístico. Incluso encontré grabaciones de ella hablando con él, riéndose de mí, de ti, de lo fácil que había sido manipularnos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No pude contenerme más. Me levanté y lo abracé, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía con sollozos. «La confronté esta mañana», continuó entre lágrimas. «Pensé que negaría todo, que habría alguna explicación, pero ni siquiera lo intentó. Se rió en mi cara, mamá. Dijo que yo era tan patético y simple como aparentaba, que sabía que eventualmente descubriría algo, pero que para entonces ya sería tarde, que los papeles para declararte incapacitada estaban casi listos, que pronto la tierra sería nuestra y luego de la inmobiliaria». Mi sangre hervía al escuchar estas palabras, pero me mantuve fuerte por él. Cuando le dije que cancelaría todo, que te pediría perdón, que todos sabrían la verdad, ella cambió, se volvió fría, calculadora. Dijo que nadie me creería, que ella tenía conexiones, médicos que testificarían que tú estabas loca, abogados que asegurarían que era demasiado tarde para detener el proceso. Dijo que yo terminaría viéndome como un hijo desesperado tratando de proteger a su madre demente. «Hijo», dije suavemente, «tengo algo que mostrarte». Fui hacia el escondite bajo la tabla del piso y saqué todos los documentos, las pruebas de Lucía, las grabaciones y, finalmente, el testamento de su padre.
Se los entregué uno por uno, viendo cómo sus ojos se agrandaban al revisar cada nueva evidencia. No estás solo en esto, le aseguré. Hay personas que conocen la verdad. Lucía, la nueva maestra que trabajaba con ellos, don Ernesto, que guardó el testamento de tu padre todos estos años. Incluso tengo un abogado trabajando para detener el proceso legal contra mí. La expresión de Miguel cambió gradualmente. La desesperación dio paso al asombro y luego a una determinación que me recordó tanto a su padre que sentí una punzada en el corazón. Esto termina hoy, dijo con voz firme, poniéndose de pie. Todos sabrán la verdad, no solo sobre el plan de Valeria, sino sobre cómo te he tratado, cómo permití que te humillaran, cómo dudé de ti. Merezco que todo el pueblo me dé la espalda. No se trata de castigarte, hijo, respondí. Se trata de justicia, de la verdad. En ese momento, alguien golpeó furiosamente la puerta. Era Valeria, con el rostro contorsionado de ira, nada parecido a la máscara de dulzura que solía mostrar. «Así que estás aquí», gritó al ver a Miguel. «¿Corriste a llorarle a tu madre? ¿A contarle mentiras sobre mí?» Sus ojos se posaron en los documentos esparcidos sobre la mesa y palideció visiblemente. «¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste esos papeles?», exigió saber, avanzando hacia nosotros. Miguel se interpuso entre ella y yo, firme como un roble. «Se acabó, Valeria. Tenemos todas las pruebas, los correos, las grabaciones, los informes de la inmobiliaria y algo que no esperabas, el testamento de mi padre, que impide que esta tierra sea vendida jamás». Por primera vez vi miedo genuino en los ojos de Valeria. Su mirada saltaba de los documentos a nosotros, calculando sus opciones. Ustedes no entienden, intentó, cambiando de estrategia. Todo esto es un malentendido. Yo realmente te amo, Miguel. Sí, la inmobiliaria me envió, pero mis sentimientos cambiaron. Podemos arreglar esto, podemos... Suficiente, la cortó Miguel con una frialdad que nunca le había visto. No insultes más mi inteligencia. Recoge tus cosas y vete de mi casa antes de que regrese. Y si valoras tu libertad, asegúrate de que ese proceso legal contra mi madre se detenga hoy mismo. ¿Me estás amenazando?, preguntó ella, recuperando algo de su arrogancia. Te estoy dando una oportunidad que no mereces, respondió él. Porque si tengo que presentar estas pruebas a la policía, a los jueces y al pueblo entero, lo haré sin dudar. Valeria nos miró a ambos con odio destilado en su mirada. Luego, sin una palabra más, dio media vuelta y salió dando un portazo. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Miguel se derrumbó en la silla, exhausto emocional y físicamente. «Perdóname, mamá», dijo finalmente con la voz rota. «Fui un ciego, un tonto, un hijo terrible. Te fallé de todas las formas posibles». Tomé sus manos entre las mías. «Los dos fuimos engañados, hijo. Ella es experta en manipulación. Lo importante es que ahora conocemos la verdad. Pero el daño ya está hecho», insistió. «Tu reputación en el pueblo, las humillaciones que sufriste, todo eso se puede reparar con tiempo y verdad», le aseguré. Esa misma tarde, Miguel cumplió su palabra. Convocó a una reunión urgente en la plaza del pueblo. Allí, frente a todos, vecinos, amigos, incluso el alcalde y el médico local, confesó todo. La manipulación de Valeria, el plan de la inmobiliaria, su propia complicidad al dudar de mí. Presentó las pruebas, una tras otra. Lucía se levantó entre la multitud y confirmó su testimonio. Don Ernesto, respetado por todos, respaldó la validez del testamento. Vi rostros de asombro, de indignación, de vergüenza entre quienes habían dudado de mí. Algunas mujeres lloraban. Algunos hombres apretaban los puños con rabia contenida. «Mi madre», concluyó Miguel con voz firme, «ha sido víctima de la manipulación más cruel, y yo, que debí protegerla, fui su principal verdugo. Les pido perdón a todos, especialmente a ti, mamá, y prometo dedicar el resto de mi vida a reparar el daño que te he causado». Cuando terminó de hablar,
Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Luego, lentamente, doña Juana se acercó y me abrazó, llorando y pidiéndome perdón por haber dudado. Uno a uno, los vecinos se acercaron, algunos con lágrimas, otros con palabras de apoyo y promesas de estar a mi lado en lo que viniera. El médico local, visiblemente avergonzado, se comprometió a escribir un informe desmintiendo cualquier problema mental. El alcalde prometió apoyo legal para luchar contra la inmobiliaria. Esa noche, mientras la noticia corría por todo el pueblo y más allá, sentada en mi porche bajo el cielo estrellado, sentí una paz que creía perdida para siempre. La justicia, aunque tardía, había llegado. La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. Miguel se sentó a mi lado, todavía procesando todo lo ocurrido. ¿Qué crees que hará Valeria ahora?, preguntó. Huir, respondí con certeza. Las personas como ella no se quedan a enfrentar las consecuencias de sus actos. Efectivamente, cuando Miguel regresó a la casa grande, encontró que Valeria había recogido sus pertenencias de valor y desaparecido. Había dejado atrás solo las cosas que la conectaban con el pueblo, con nuestra vida sencilla que tanto despreciaba. Pero lo que Valeria hizo después, eso nadie podría haberlo previsto. No tuvimos que esperar mucho para descubrir el siguiente movimiento de Valeria. 3 días después de su huida, cuando el pueblo apenas comenzaba a asimilar la verdad sobre todo lo ocurrido, una camioneta de una conocida cadena de televisión apareció en la plaza. Vienen a entrevistar a alguien sobre un caso de fraude inmobiliario, explicó don Pedro, el dueño del almacén, que había hablado con uno de los técnicos. Mi corazón se aceleró. ¿Sería posible que quisieran nuestra versión de la historia? ¿Que la verdad llegara más allá de nuestro pequeño pueblo? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando el Noticiero Nacional emitió un reportaje especial. Pero no era lo que esperábamos. Allí estaba Valeria, con un aspecto vulnerable que nunca le había visto, lágrimas cuidadosamente derramadas mientras narraba su propia versión distorsionada de los hechos. Fui manipulada, decía entre sollozos. La inmobiliaria me presionó para acercarme a esa familia, pero me enamoré realmente de Miguel. Cuando quise abandonar el plan, me amenazaron. Y ahora su familia me ha expulsado, acusándome de cosas terribles. Todo porque soy de la ciudad, porque no encajo en sus tradiciones. La entrevistadora, claramente conmovida por esta interpretación, le daba todo el espacio para continuar su narrativa ficticia. La madre nunca me aceptó, continuaba Valeria. Hizo todo lo posible para separarnos. Inventó historias sobre mí, manipuló a todo el pueblo en mi contra. El reportaje la pintaba como la víctima de una conspiración rural, de la xenofobia de un pueblo cerrado, de una suegra controladora. Incluso insinuaba que la inmobiliaria era inocente de cualquier plan ilegal. Miguel y yo vimos el programa en silencio, sintiendo una mezcla de indignación e incredulidad. ¿Cómo podía mentir tan descaradamente? ¿Cómo podía invertir completamente la verdad? Esto es increíble, dijo Miguel finalmente, apagando el televisor. Tenemos que responder, aclarar las cosas. Yo, sin embargo, sentí una extraña calma. No, hijo, no nos rebajaremos a su nivel. La verdad no necesita gritar para hacerse oír, y tenía razón. La reacción no tardó en llegar, pero no de donde esperábamos. Al día siguiente, mientras el pueblo entero comentaba indignado el reportaje, recibimos una llamada inesperada. Era Roberto Méndez, el director del proyecto inmobiliario y ex amante de Valeria. Señora Carmen, dijo con voz tensa cuando Miguel me pasó el teléfono. No nos conocemos personalmente, pero necesito hablar con ustedes. Es sobre Valeria y algunas acusaciones que ha hecho. Acordamos encontrarnos en terreno neutral, la oficina de don Ernesto en el pueblo. Cuando llegamos, Roberto Méndez resultó ser un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, pero con una expresión de profunda preocupación. Primero, quiero disculparme, comenzó, sorprendiéndonos. Lo que Valeria hizo fue más allá de cualquier estrategia comercial que hubiéramos aprobado.
Sí, estábamos interesados en adquirir terrenos en la zona, pero jamás autorizamos manipulaciones, engaños o lo que ella les hizo a ustedes. ¿Espera que creamos eso?, preguntó Miguel con escepticismo. Tenemos correos, documentos que prueban la participación de su empresa. Roberto asintió abatido. Lo sé. Y no estoy negando que la contratamos para acercarse a potenciales vendedores. Pero el proceso legal contra su madre, las mentiras sobre su salud mental, la manipulación psicológica, todo eso fue iniciativa suya. De hecho, cuando el consejo directivo se enteró de sus métodos, la desautorizaron inmediatamente. ¿Por qué nos dice esto ahora?, pregunté, intentando entender sus motivaciones. Porque después de su entrevista en televisión, Valeria ha amenazado con demandar a nuestra empresa por presiones indebidas. Ha contactado a varios de nuestros clientes con historias distorsionadas, afectando gravemente nuestra reputación. Y tenemos motivos para creer que ha falsificado documentos que nos implican en actividades ilegales. Miguel y yo intercambiamos miradas. Así que Valeria ahora había vuelto sus tácticas manipuladoras contra la propia inmobiliaria. Le hemos ofrecido un acuerdo económico para que retire sus acusaciones, continuó Roberto, pero no acepta. Parece que esto ya no es solo por dinero, es por venganza. ¿Y qué espera de nosotros?, preguntó Miguel. Su testimonio. Pruebas de que actuó por iniciativa propia en muchas de sus acciones. A cambio, la empresa está dispuesta a firmar un compromiso legal de nunca desarrollar proyectos en esta zona, respetando la herencia familiar de estas tierras. La oferta era tentadora. No solo obtendríamos justicia, sino también la garantía de que nuestra tierra estaría protegida a largo plazo. Pero algo me detuvo. ¿Sabes si Valeria ha hecho esto antes?, pregunté, siguiendo una intuición. Roberto pareció incómodo. Ha habido otros casos, ninguno tan extremo como el suyo, pero sí situaciones donde se excedió en sus métodos. ¿Y la empresa no hizo nada al respecto?, insistí. Se le advirtió, admitió Roberto. Pero era efectiva y, bueno, los resultados eran buenos para nosotros. Así que habían mirado hacia otro lado mientras Valeria destruía vidas, siempre que les generara beneficios. Solo ahora, cuando se había vuelto contra ellos, buscaban detenerla. Haremos algo mejor, dije finalmente. Les daremos las pruebas que necesitan, pero con una condición: que admitan públicamente la responsabilidad de la empresa por contratar a Valeria sabiendo sus métodos y que compensen a cualquier otra familia que haya sido víctima de sus manipulaciones. Roberto pareció sorprendido por mi firmeza. Negoció, intentó reducir los términos, pero Miguel respaldó mi posición inquebrantable. Finalmente, acorralado y desesperado por resolver el problema antes de que escalara, aceptó nuestras condiciones. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Abogados, documentos, testimonios. La inmobiliaria cumplió su palabra. Emitió un comunicado público admitiendo su responsabilidad parcial y disculpándose con nuestra familia y la comunidad. Se comprometieron a compensar a otras 3 familias de pueblos vecinos que también habían sido objetivo de Valeria. Mientras tanto, la reputación de Valeria se desmoronaba. Su entrevista lacrimógena fue desmentida punto por evidencias irrefutables. Los medios que antes la habían presentado como víctima, ahora la exponían como una manipuladora profesional con un historial de engaños. La última vez que supimos de ella fue a través de una breve noticia. Había intentado estafar a un empresario en otra provincia con tácticas similares, pero fue descubierta y enfrentaba cargos legales. En cuanto a nosotros, la vida en el pueblo comenzó a retomar su curso normal. Las heridas aún estaban frescas, especialmente para Miguel, que cargaba con la culpa de haber sido el vehículo para tanto dolor. Pero poco a poco, día a día, nuestra relación comenzó a sanar. Una tarde, mientras compartíamos mate en el porche como en los viejos tiempos, Miguel me preguntó algo que me tomó por sorpresa.
Mamá, después de todo lo que pasó, de cómo te traté, ¿cómo puedes seguir queriéndome? ¿Cómo puedes siquiera mirarme a la cara sin resentimiento? Tomé un momento para elegir mis palabras. Hijo, el amor de una madre no es algo que se pueda romper tan fácilmente. Sí, me lastimaste. Sí, dudaste de mí cuando más te necesitaba. Pero también fuiste valiente cuando descubriste la verdad. No huiste, no te escondiste. Enfrentaste tus errores ante todo el pueblo. Eso no borra lo que hice, insistió. No, no lo borra. Admití. Pero el perdón no consiste en borrar el pasado, sino en construir un futuro diferente a partir de él. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Miguel durmió en su antigua habitación en mi casa, como cuando era niño y se quedaba después de escuchar mis historias junto al fuego. Un pequeño paso, pero significativo, hacia la reconstrucción de lo que habíamos perdido, porque, incluso después de todo, yo elegí el perdón. Han pasado 2 años desde que la tormenta llamada Valeria atravesó nuestras vidas, dejando a su paso destrucción pero también, sorprendentemente, renovación. Como esos incendios forestales que, aunque devastadores, permiten que nuevas semillas germinen en la tierra quemada. Hoy, sentada bajo el gran ceibo donde descansan los restos de Roberto, observo nuestra tierra con ojos nuevos. La huerta está más próspera que nunca, con Miguel aplicando técnicas modernas que aprendió en cursos agrícolas, respetando siempre nuestras tradiciones. Las gallinas picotean alegremente mientras Canelo, ya anciano pero aún vigilante, descansa a la sombra. Miguel vive ahora en la casa grande, pero no solo. Hace 6 meses se casó con Lucía, la maestra que tuvo el valor de mostrarnos la verdad. Una mujer que ama nuestra tierra tanto como nosotros, que respeta nuestras costumbres sin despreciarlas, que ve belleza donde Valeria solo veía atraso. Una mujer que me llama mamá con sincero cariño, no con la falsedad venenosa que ahora reconozco en cada recuerdo de Valeria. El pueblo entero se ha transformado. La historia de nuestra familia, de cómo casi perdimos todo por la codicia disfrazada de progreso, se convirtió en una lección para todos. Ahora los vecinos están más unidos, más alertas contra aquellos que llegan prometiendo riqueza a cambio de nuestra esencia. La inmobiliaria cumplió su palabra. Nunca desarrollaron proyectos en nuestra zona. Es más, nuestra historia inspiró una ley regional que protege las tierras agrícolas familiares de desarrollos comerciales agresivos. La llaman informalmente Ley Carmen, y aunque me sonrojo cada vez que lo mencionan, no puedo evitar sentir orgullo. Miguel ha sanado también, aunque las cicatrices de su culpa a veces reaparecen en su mirada. Ha canalizado ese remordimiento en acciones. Fundó una cooperativa que ayuda a los pequeños agricultores a comercializar sus productos directamente, eliminando intermediarios abusivos. Su conocimiento de la ciudad, combinado con su renovado amor por el campo, ha creado puentes donde antes había muros. En cuanto a mí, descubrí una fortaleza que no sabía que poseía. La mujer que casi se derrumba bajo el peso de la manipulación y el rechazo ha emergido más sabia, más firme, más compasiva incluso. Las mujeres del pueblo, jóvenes y ancianas, ahora me buscan para consejos, no solo sobre hierbas medicinales o recetas tradicionales, sino sobre cómo mantenerse firmes ante las tormentas de la vida. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto qué habrá sido de Valeria. Los rumores dicen que cumplió una condena corta por fraude y ahora vive en el anonimato en alguna ciudad lejana. No le deseo mal. Su castigo más grande no es legal, sino existencial. Vivir sin raíces, sin conexión verdadera, siempre actuando, siempre manipulando, incapaz de experimentar el amor genuino. Esta mañana, mientras recogía hierbas al amanecer, tuve una revelación que quiero compartir con ustedes, que han escuchado pacientemente mi historia. Entendí que el verdadero poder no está en dominar a otros, como intentó Valeria, tampoco en aferrarse obstinadamente al pasado, rechazando todo lo nuevo. El poder auténtico reside en saber quién eres, honrar tus raíces mientras te abres al crecimiento y nunca, jamás,
permitir que nadie te convenza de que tus verdades son mentiras. Hoy comprendo que ser madre es un acto de fe constante, fe en que el amor que sembramos florecerá incluso en los inviernos más crudos, fe en que nuestros hijos, aunque se alejen, guardan en su corazón las semillas de los valores que les inculcamos, fe en que el tiempo, ese juez implacable, siempre revela la verdad. Y a ti, que me has acompañado a través de esta historia de traición y redención, te dejo esta pregunta. ¿Alguna vez has sido juzgado injustamente por alguien en quien confiabas? ¿Has sentido el dolor de ver tu verdad distorsionada por manos manipuladoras? O quizás, como mi hijo, has sido cegado por el amor hasta no reconocer el engaño frente a tus ojos. Si es así, comparte tu historia. Porque al compartir nuestras heridas y nuestras victorias, tejemos una red de sabiduría colectiva que puede salvar a otros del dolor que nosotros conocimos. Mientras el sol se pone sobre nuestros campos, extiendo mi mano arrugada por el trabajo y el tiempo hacia la memoria de todos aquellos que, como yo, han caminado por el valle oscuro de la injusticia y han emergido, no sin cicatrices, pero sí con una luz interior que ninguna mentira podrá jamás extinguir, porque al final, como dice el viejo refrán de mi abuela, la mentira corre rápido, pero la verdad la alcanza siempre. Y cuando lo hace, la justicia, aunque tardía, sabe más dulce que la miel de nuestros propios panales.